Debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 14, párrafo 6, octubre 22, 1926. Hija mía, ¿qué crees tú que haya sido más milagro cuando vine a la tierra? ¿Mi palabra, el evangelio que anuncié, o bien que di la vida a los muertos, la vista a los ciegos, el oído a los sordos, etcétera? Ah, hija mía, fue más grande milagro mi palabra, mi evangelio, mucho más que los mismos milagros salieron de mi palabra. La base, la sustancia de todos los milagros salió de mi palabra creadora. Los sacramentos, la misma creación, milagro permanente, tuvieron vida de mi palabra, y mi misma iglesia tiene por régimen, por fundamento, mi palabra, mi evangelio. Así que fue más milagro mi palabra, mi evangelio, que los mismos milagros, los cuales, si tuvieron vida, fue por mi palabra milagrosa. Por lo tanto, debes estar segura que la palabra de tu Jesús es el más grande milagro. Mi palabra es como viento impetuoso que corre, golpea el oído, entra en los corazones, calienta, purifica, ilumina, gira, vuelve a girar de nación en nación, recorre todo el mundo, gira por todos los siglos. ¿Quién puede dar muerte y sepultar una palabra mía? Ninguno. Y si alguna vez parece que mi palabra calla y está como escondida, ella no pierde jamás la vida. Cuando menos se crea, sale y gira por todas partes. Pasarán los siglos en los cuales todos, hombres y cosas, serán arrollados y desaparecerán, pero mi palabra no pasará jamás, porque contiene la vida, la fuerza milagrosa de aquel que la hizo salir. Por eso ten por seguro que cada palabra y manifestación que te hago sobre el fiat eterno es el más grande milagro que servirán para el reino de mi voluntad. He aquí por qué tanto te incito y tanto me interesa que ni siquiera una palabra mía no sea manifestada y escrita por ti, porque me veo regresar un milagro mío que tanto bien llevará a los hijos del Fiat Supremo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien apellidó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celotes, a Judas de Santiago
y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano con un grupo numeroso de sus discípulos y mucha gente del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y del litoral de Tiro y Sidón, que vinieron para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la multitud intentaba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Lucas 6, 12. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. La plegaria. En Jerusalén nos dirigimos directamente al templo y habiendo llegado, nos postramos con la cara en tierra. Adoramos profundamente a Dios y oramos largamente. Nuestra oración era de tal manera fervorosa y recogida que abría el cielo, atraía y ataba al celestial Padre y por eso aceleraba la reconciliación entre Él y los hombres. Ahora, hija mía, te quiero confiar una pena que me tortura. Desgraciadamente hay tantos que van a la iglesia para rogar, pero la plegaria que ellos dirigen a Dios se queda en sus labios, porque su corazón y su mente están lejos de Él. ¿Cuántos van a la iglesia por pura costumbre o para pasar inútilmente el tiempo? Estos cierran el cielo en vez de abrirlo. Y cómo son numerosas las irreverencias que se cometen en la casa de Dios. Cuántos flagelos no se podrían evitar en el mundo y cuántos castigos no se convertirían en gracias si todas las almas se esforzaran en imitar nuestro ejemplo. Solamente la plegaria que sale de un alma en la cual reina la divina voluntad, obra en modo irresistible sobre el corazón de Dios. Ella es tan poderosa de vencerlo y de obtener de Él las máximas gracias. Ten por eso cuidado de vivir en el divino querer, y tu mamá que te ama cederá a tu plegaria los derechos de su poderosa intercesión. Lucas 6, 12. En aquellos días salió al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Esta plegaria se impone sobre nuestros atributos divinos y nos hace verter lluvia de misericordia, de gracias, de perdón y de amor. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 36, capítulo 18, párrafo 5. En cuanto la criatura llama a mi voluntad en sus actos, en su oración, ella repite aquel acto y ora junto con la criatura. Y como con su inmensidad se encuentra por todas partes, la creación, el sol, el viento, el cielo, los ángeles y santos sienten en ellos mismos la fuerza de la oración creadora y todos oran. Oh, los prodigios de esta oración es omnipotente, envuelve a todos, se da a todos. Solo en quien ingrato no la quiere recibir queda sin efectos. Así que mi voluntad posee la virtud orante. Y oh, cómo es bello verla orar en su modo divino
y con su virtud creadora, que se impone sobre todos y hace orar a todos. Esta plegaria se impone sobre nuestros atributos divinos y nos hace verter lluvia de misericordia, de gracias, de perdón y de amor. Basta decir que es oración nuestra para decir, todo puede dar. Lucas 6, 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles. Es un acto providencial de la suprema voluntad que lo quiere al Padre Aníbal María de Francia como primer apóstol del fiat divino y anunciador de él. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 20, capítulo 22, párrafos 1 y 2. Me sentía toda oprimida bajo el peso de la privación de mi dulce Jesús. Oh, cómo suspiraba la patria celestial, donde no más lo perderé de vista. No estaré más sometida al duro martirio de sentirme morir y no morir. Ahora, mientras me encontraba cansada y sin fuerzas para esperar, mi dulce vida, mi amado bien, mi dulce Jesús, se ha movido en mi interior, pero todo afligido porque parecía que estaba mandando flagelos sobre la tierra, y para no darme más pena no quería hacérmelos ver, pero por el modo de verlo yo entendía los flagelos que estaba mandando, y suspirando me ha dicho: hija mía, ánimo, déjame que termine de manifestarte lo que es necesario respecto al reino de mi voluntad, a fin de que nada falte para poderlo formar en medio de la familia humana. Y después de que haya cumplido todo, enseguida te traeré a nuestra patria. ¿Crees tú que tienes que ver el pleno triunfo del eterno fiat para venir al cielo? Su pleno triunfo lo verás desde el cielo. De ti sucederá lo que sucedió de mí para el reino de la redención. Hice todo lo que se necesitaba. Formé el fundamento, di las leyes, los consejos que se necesitaban, instituí los sacramentos, dejé el Evangelio como norma de su vida. Sufrí penas inauditas hasta la muerte, pero poco o casi nada vi estando en la tierra de los frutos del desarrollo de la redención. Después de haber hecho todo y no teniendo ya más que hacer, confié todo a los apóstoles, a fin de que fueran ellos los anunciadores del reino de la redención, para que salieran los frutos de mis trabajos que hice para este reino. Así sucederá para el reino del fiat supremo. Lo haremos juntos, hija mía, tus penas, tus grandes sacrificios, tus incesantes oraciones para que venga pronto mi reino y mis manifestaciones sobre él. Los uniré todos juntos conmigo y formaré los fundamentos, y cuando todo lo haya completado, confiaré a mis ministros mi reino, a fin de que, como segundos apóstoles del reino de mi voluntad, hagan de anunciadores. ¿Crees tú que sea casualidad la venida del Padre de Francia, que muestra tanto interés y que ha tomado en serio la publicación de lo que se refiere a mi voluntad? No, no lo he dispuesto yo.
Es un acto providencial de la suprema voluntad que lo quiere como primer apóstol del fiat divino y anunciador de él. Y como es fundador de una obra, es más fácil que se acerque a obispos, sacerdotes y personas, y también en su mismo instituto, para anunciar el reino de mi voluntad. Y por eso lo asisto tanto y le doy luz especial, porque para entender mi voluntad se necesita gracias grandes, y no pequeñas luces, sino un sol, para comprender una voluntad divina, santa y eterna, y gran disposición por parte de quien le viene confiado este oficio. Y además, también la venida diaria del sacerdote la he dispuesto yo, para que encontrara rápidamente los primeros apóstoles del fiat de mi reino, a fin de que pudiesen anunciar lo que respecta a mi eterno querer. Por eso, déjame primero completarlo, a fin de que después de cumplido lo pueda confiar a los nuevos apóstoles de mi voluntad, y tú puedas ir al cielo para ver desde allá arriba los frutos del suspirado reino del eterno fiat. Lucas 6, 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles. La vida de Jesús simboliza la llamada del reino de la divina voluntad sobre la tierra. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 34, capítulo 10, párrafo 2. Mi pequeña hija de mi querer, mi amor quiere desahogarse. Siente la necesidad de hacer conocer a quien quiere vivir de mi voluntad lo que yo hice y hago para que vuelva a reinar y dominar en medio a las criaturas. Tú debes saber que toda mi vida no fue otra cosa que el llamado continuo de mi voluntad en medio a ellas y el llamado de las criaturas en mi fiat supremo. Tanto que cuando me concebí, simbolizaba el llamado, el regreso para hacerla concebir en las criaturas que con tanta crueldad la habían puesto fuera de sus almas, y la llamaba a ellas a concebirse en ella. En cuanto nací, llamaba a renacer a mi querer en todas las obras humanas, en todas mis lágrimas infantiles, gemidos, plegarias y suspiros. Llamaba con mis lágrimas y suspiros a mi voluntad en las lágrimas, penas y suspiros de las criaturas, para que nada hicieran en que no sintieran la fuerza, el imperio de mi voluntad reinante en ellas, la cual, apiadándose de mis lágrimas y de las de ellas, les habría dado la gracia del regreso de su reino. También mi exilio simbolizaba cómo las criaturas se habían exiliado de mi querer, y yo quise ser exiliado para llamar a mi voluntad en medio a los pobres exiliados, a fin de que los llamara y convirtiera el exilio en patria, donde no más serían tiranizados por los enemigos, por gente extranjera, por viles pasiones, sino que estarían con la plenitud de los bienes de mi voluntad. Y mi regreso a Nazaret simboliza muy bien mi divina voluntad. Yo vivía en ella escondido. Su reinar estaba en pleno vigor en la Sagrada Familia. Yo era el Verbo, la voluntad divina en persona, velada por mi humanidad. Aquella misma voluntad que reinaba en mí se difundía a todos, los abrazaba,
Era movimiento y vida de cada uno. Yo sentía en mí el movimiento y la vida de cada uno, de la cual mi fiat era el actor. Sin embargo, ¿quién lo conoce? ¿Quién es agradecido por este acto divino continuo, sin jamás cansarse, que con tanto amor envuelve la vida de la criatura para darle vida? Casi ninguno, hija mía. Hacer el bien, ser causa primaria de conservación y dar vida perenne a la criatura. Mantener el orden de todas las cosas creadas en torno a ella y solo para ella, y no ser reconocido, es el dolor de los dolores. Y la paciencia de mi voluntad llega a lo increíble. De Nazaret pasé al desierto, donde había máxima soledad, la mayor parte habitado por animales feroces que ensordecían el desierto con sus rugidos, que me rodeaban, símbolo de mi divina voluntad, que cuando no es conocida se forma el desierto en torno a la criatura y una soledad que da horror y espanto. Se aridece el bien y el alma se siente circundada más que por animales feroces, esto es, por sus pasiones brutales que mandan rugidos de rabia, de bestial furor, de crueldad, de toda suerte de males. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos, casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador. Porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. De la vida pública pasé a la pasión, símbolo de la pasión de mi voluntad que por tantos siglos había sufrido tantas voluntades rebeldes de las criaturas, que con no querer someterse a ella habían cerrado el cielo, roto las comunicaciones con su Creador y se habían convertido en infelices esclavos del enemigo infernal. Finalmente la muerte, que maduró mi resurrección, la que llamaba a todas a resurgir en mi fiat divino. Y como simboliza a lo vivo mi resurrección, el reino de mi voluntad, mi humanidad llagada, deformada, irreconocible, resurgía sana, de una belleza encantadora, gloriosa y triunfante. Ella preparaba el triunfo, la gloria a mi voluntad, llamando a todos en ella e impetrando que todos resurgieran en mi querer. De muertos, vivos, de feos, bellos, de infelices, felices. Mi humanidad resucitada asegura el reino a mi voluntad sobre la tierra. Fue mi único acto lleno de triunfo y de victoria, y esto me convenía porque no quería partir para el cielo si primero no daba todas las ayudas a las criaturas para hacerlas entrar en el reino de mi querer, y toda la gloria, el honor, el triunfo a mi fiat supremo para hacerlo dominar y reinar. Lucas 6, 13. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y de entre ellos eligió a 12, a los que denominó apóstoles. Continuemos junto a Jesús y reparemos en María a Jesús. Por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos.
por la sordera espiritual de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 13. Jesús en la prisión. Piadoso Jesús mío, beso tus oídos santísimos. Te pido perdón y te reparo por todas las veces que nos has llamado y que nosotros nos hemos hecho los sordos, fingiendo que no te escuchábamos, mientras que tú, cansado, nos has llamado repetidamente, pero en vano. Quiero fundir en tus oídos los míos y los de todas las criaturas, para darte continua y completa reparación. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.